El curso se llama Historia de la Iglesia Antigua. Antes de entrar propiamente al estudio del periodo, queremos iniciar por qué es importante estudiar historia de la Iglesia. Entrar un poquito antes, más que es el primero de los cursos de historia. Posteriormente van a tener otros cursos de historia en su momento. Pero se empieza con el de Historia de la Iglesia Antigua, que es el primero, que es el primer periodo de la historia de la Iglesia. Entonces, antes de entrar en eso, quisiera que comentáramos un momentito qué es historia de la Iglesia, por qué estudiar historia de la Iglesia y cómo dividimos la historia de la Iglesia, para tener una introducción, ¿verdad? Una introducción al estudio de la historia de la Iglesia. Entonces, ¿a qué nos referimos con historia de la Iglesia? Bueno, se refiere al estudio de los hechos relacionados con la Iglesia de Cristo. Se puede decir que son los hechos del Espíritu Santo a través de la historia. Al igual que decimos que el libro de los Hechos de los Apóstoles más bien debería llamarse Los Hechos del Espíritu Santo, porque realmente nos habla de los hechos que ejecutó el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Vamos a decir que estudiar la historia de la Iglesia hasta cierto punto es estudiar lo que ha hecho el Espíritu Santo a través de los creyentes desde el Pentecostés hasta la actualidad, si hablamos de la historia de la Iglesia en general. Si hablamos de historia de la Iglesia antigua, bueno, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Ahora, obviamente el Espíritu Santo usando una iglesia llena de seres humanos pecadores, tanto que en algún momento nos preguntamos, ¿realmente eso es iglesia? Pues sí, hay momentos donde realmente se tiene que creer que hay un remanente fiel que llegó hasta ahora, pero hay momentos donde uno siente que hay verdadera corrupción en ese momento en la historia de la iglesia. Y hay que creer que el Espíritu Santo preservó la iglesia verdadera en medio de una iglesia falsa. ¿Okay? Nosotros somos parte de los hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Hasta ahora también nosotros seguimos construyendo, escribiendo la historia. Y el Espíritu Santo nos sigue utilizando como parte de la iglesia que somos y seguimos escribiendo historia. En su momento hablarán de la historia de la iglesia en Costa Rica en principios de siglo, y nosotros vamos a ser parte de esa historia. Igual con cada una de las iglesias, ¿verdad? Están desarrollando historia donde quiera que haya iglesia de Dios verdadera. Ahora, ¿por qué estudiar la historia de la iglesia? Número uno, porque el cristianismo es una fe histórica. Nos basamos en un hombre que vivió históricamente. Creemos que fue 100% Dios, 100% hombre, pero sí hubo un Jesús histórico que sí vino como un bebé, fue un niño, creció, se desarrolló, llegó a ser un adulto, muere y resucita, pero creemos que es histórico. Vamos a leer esos textos, 1 Corintios 15, del 12 al 14, y luego el 17 y el 19. Me gustaría si alguien puede leérmelo en voz alta. Vuelvo a repetirlo. La epístola primera que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 14. Alguien que tenga la voz bien fuerte me lo puede leer. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó,
vana es entonces nuestra predicación, y vana es también vuestra fe. ¿Y leíste el 17 y el 19? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. La resurrección es parte de nuestra fe histórica. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Pero igual vamos a decir cualquier otra cosa de la historicidad de Cristo. Si Cristo no nació, también nuestra fe es vana. Si Cristo no existió, nuestra fe es vana. Si Cristo no murió, nuestra fe es vana. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. O sea, ha habido en los últimos años algunos ataques a la historicidad de Cristo. De hecho, cuando ustedes escucharon del Evangelio de Judas, cuando escucharon el Código de Da Vinci, ¿verdad? Que hace unos años estuvo, bueno, la tumba perdida de Jesús, por ejemplo. Este tipo de documentales o de libros o de literatura que salió, todo esto eran ataques a la historicidad de Cristo. ¿Por qué? Porque si destruimos ese Jesús histórico, se destruye la fe cristiana. Entonces, ¿por qué es importante el estudio de la iglesia? Lo repito, porque el cristianismo es una fe histórica basada en un personaje histórico. ¿Qué más? Para conocer nuestros orígenes. ¿Cómo fue que llegamos hasta ahora? Es importante saber que si somos una iglesia en Costa Rica en el año 2015 que estamos, de alguna forma llegó la iglesia hasta nosotros. Y entender cómo fue que llegó la iglesia hasta nosotros. Pues por eso es importante estudiar la historia de la iglesia. También, para comprender cómo se desarrolló la iglesia a través de los siglos. Por otra parte, para observar cómo los problemas de los cristianos a través de los siglos son similares a los problemas de hoy. Hay herejías inclusive que se repiten. Por ejemplo, una de las herejías que ahora repiten los testigos de Jehová es el arrianismo. El arrianismo es una herejía, bueno, que surgió en los primeros siglos. De hecho, el concilio de Nicea, que fue en el 325 después de Cristo, en parte fue para discutir sobre el arrianismo. Y bueno, es precisamente una de las herejías que luego se ve con los testigos de Jehová hoy en día, ¿verdad? Bueno, los testigos de Jehová ya tienen su historia, ¿verdad? Ya tienen sus años, ya van a cumplir también 2 siglos de existir. O más bien ya cumplieron. Pero digamos, es una herejía que se ve hoy en día, ¿verdad? Y algo que ya la iglesia había combatido y definido que era una herejía en el 325 antes de Cristo. Sigamos. Otra razón por qué estudiar es para animarnos al observar la soberanía y fidelidad de Dios a través de la historia. O sea, es impresionante que a pesar del pecado del ser humano, Dios ha sido fiel. Y sí, la iglesia ha llegado hasta hoy. Dios en su soberanía ha preservado a su iglesia para que todavía hasta el día de hoy haya una iglesia fiel, una iglesia verdadera, que sigue desarrollándose y sigue en crecimiento. Otra razón para obtener un panorama correcto sobre cómo Dios ha formado a la iglesia, ya que muchas veces tenemos huecos o una comprensión incorrecta. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces la persona sí sabe algo de la historia de la iglesia,
Sabe que la iglesia inició en Pentecostés. Quizás ha escuchado algo de la Reforma. Sabe un poco tal vez de cómo se desarrolló su propia iglesia. Pero lo que tiene es entonces un panorama lleno de agujeros, por decirlo así. O una comprensión incorrecta de la historia de la iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, mucha gente tiene una comprensión de la historia de la iglesia algo así, como que la iglesia inició en Pentecostés el 33 más o menos después de Cristo, vamos a decirlo, y que cuando fue la Reforma, ahí cerca del 1600, todo esto entre el Pentecostés y la Iglesia de la Reforma creen que es la Iglesia Católica. Y que con la Reforma lo que pasó fue que la Iglesia Católica sigue, la Iglesia Católica Apostólica Romana sigue, y que la Iglesia se dividió, lo que conocemos como las iglesias protestantes o evangélicas. ¿Qué es lo que pasa? Esta versión de la historia de la iglesia nos los ha enseñado ¿quién? La Iglesia Católica. Y muchos evangélicos todavía se creen esa versión de la historia de la iglesia, cuando no es así. ¿Sí? Realmente podemos decir, sí, que hubo una iglesia que inició en el 33 después de Cristo, en ese tiempo era la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, pero hubo un momento en el periodo de la iglesia que empezó a desviarse. Y empezó a desviar, y empezó a desviar. Simultáneamente que había esa desviación, siempre se mantuvo. Probablemente un remanente fiel que sí, seguía las escrituras. ¿Qué pasa? Se da en algún momento histórico, además, como les dije, cerca del 1600, lo que conocemos como la Reforma, que lo que hace es que la iglesia regresa a la fe bíblica, y eso es lo que conocemos como las iglesias protestantes o evangélicas. La iglesia católica es esa iglesia desviada que poco a poco se fue desviando y que siguió desviándose, y que aún después de la Reforma siguió desviándose. De hecho, la diferencia principal por la que ocurrió la Reforma en ese momento era lo que se conocía como las indulgencias, y se basaba más en la doctrina de la justificación por la fe. Las indulgencias era que básicamente estaban vendiendo la salvación. Eran palabras sencillas para no meterme mucho. Básicamente estaban vendiendo la salvación. A alguien le pagaba una cantidad de dinero a los sacerdotes para obtener su salvación. Pues Martín Lutero no estuvo de acuerdo con eso, y ahí fue donde pegó las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, y con eso se marca el inicio de lo que se conoce como la Reforma. Se sabe que anterior a Martín Lutero hubo, ¿verdad?, lo que se conoce como pre-reformistas o pre-reformadores, pero fue en ese momento que se marca lo que se conoce como la Reforma. Es curioso, fue posterior a la Reforma que surge lo que ahora nos diferencia más con la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es todas las creencias sobre María, donde prácticamente la han deidificado, la han vuelto una diosa. La Iglesia Católica Apostólica Romana surge más bien posteriores a la Reforma, no fueron antes.
fueron posteriores. O sea, ustedes se ponen a analizar cuándo fue que el Papa emitió los diferentes, ¿cómo diríamos? Las diferentes doctrinas sobre María. Todas fueron posteriores a la Reforma, la mayoría. O sea, de hecho, casi todas. Quizás una por ahí fue antes, pero no, prácticamente todas son posteriores a la Reforma. ¿Qué es lo que ahora más bien nos separa más? ¿Por qué? Porque esta Iglesia Católica se fue todavía reformando más hasta lo que conocemos hoy. Realmente la Iglesia evangélica, la protestante, lo que hizo fue regresar al buen camino de la Iglesia de Cristo, que en algún momento sí fue una sola, pero que en algún momento se fue desviando poco a poco en un proceso histórico. No fue de la noche a la mañana, sino que fue un proceso histórico de muchos siglos. Entonces sí, hay gente que tiene mala concepción de la historia de la Iglesia. Entonces estudiar esto nos ayuda a tener una mejor comprensión de la historia de la Iglesia. Bueno, ¿qué más? Para observar que las diferencias doctrinales surgen de un contexto particular. Cuando estudiamos historia de la Iglesia, nos damos cuenta de dónde vienen las diferencias. O sea, vamos a hablar, empezando con la Reforma, surgen las primeras iglesias evangélicas, entre las cuales podemos mencionar los luteranos, que vienen de iglesias fundadas originalmente por Martín Lutero. Luego las reformadas, fundadas por Juan Calvino. Las presbiterianas, fundadas por John Knox, el reformador John Knox, en Escocia. Juan Calvino más bien estuvo en Suiza. Bueno, Martín Lutero en Alemania, y así hubo una serie de reformadores que fundaron las primeras iglesias. Estas iglesias son las que se les conoce como las iglesias históricas. Cuando usted escuche la expresión las iglesias históricas, se refiere a estas primeras iglesias que fueron fundadas inmediatamente posterior a la Reforma. Después, poco a poco, se va desarrollando más y más denominaciones, especialmente por diferencia, ¿verdad? De interpretación. Entonces sí, eso nos ayuda, o sea, a entender que las diferencias entre las iglesias se refieren a procesos históricos. No fue algo de la noche a la mañana, sino que hubieron procesos históricos donde hubo pastores que no estuvieron de acuerdo con ciertas cosas. Por ejemplo, pues estas iglesias históricas bautizan niños. Entonces, después de la Reforma surgió un movimiento que se llamó el movimiento anabautista. ¿Qué es lo que decía? Es que no estaban de acuerdo con el bautismo de bebés. Cuando decimos de infantes, estamos hablando de bebés. Les parecía que no era bíblico bautizar bebés, y surgen estos movimientos anabautistas, por ejemplo, donde dicen no, hay que volver a bautizarlos. Por más que usted lo bautizara a un niño, usted ocupa volverse a bautizar, ya que donde usted pueda tomar una decisión y donde lo bauticemos por inmersión. Entonces ese fue el movimiento anabautista. ¿Okay? De aquí posteriormente, siglos después, es que surgen los bautistas, y de los bautistas surgen otros movimientos, etcétera, etcétera, y ahí se sigue desarrollando la historia de la iglesia. Entonces, ahí donde yo digo, bueno, es importante estudiar la historia de la iglesia para que comprender a qué se deben esas diferencias doctrinales. O sea, si ahora hay un montón de denominaciones cristianas, se debe a algo, y fue a un proceso histórico.
que sí, que tal vez no sea el mecanismo mejor como se extiende la iglesia, sí, tal vez no sea tal vez el más santo de los mecanismos, pero que de esa forma se ha extendido la iglesia, de esa forma se ha extendido la iglesia. Por último, para evitar cometer los mismos errores del pasado. Ahora, ¿cómo dividimos la historia de la iglesia? Bueno, los historiadores dividen la historia en etapas. Conste, cuando digo los historiadores me refiero a los historiadores seculares. No estoy hablando precisamente de historiadores cristianos. Pero los historiadores seculares hablan de la prehistoria, que fue antes de la escritura. Eso es su definición de prehistoria. Nosotros como creyentes, la mayoría de los creyentes creemos que el mundo lo que tiene son 6.000 años, entonces a veces no estamos tan de acuerdo con esas definiciones de prehistoria. Sí, hay algunos creyentes que creen que hubo una creación anterior a la creación, pero no vamos a decir que es la mayoría. Más bien la mayoría cree que digamos que realmente el mundo tiene 6.000 años. Luego dividen la Edad Antigua, que sería desde la escritura hasta la caída del Imperio Romano, que fue en el 476 después de Cristo. Luego la Edad Medieval, que es desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el descubrimiento de América en 1492 después de Cristo. Muchas veces se utiliza como cambio de la Edad Medieval con la Edad Moderna el descubrimiento de América, o a veces se utiliza la Reforma. Y bueno, la Edad Moderna, que va del descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa en 789 después de Cristo, y la Edad Contemporánea, que sería la Revolución Francesa en adelante. Como les digo, hay muchas formas de hacer la división, esa no es la única. Simplemente a la hora cuando yo me senté a hacer los cursos de historia de la iglesia de Minsk, bueno, ya existía, cuando yo me sentí a escribir los cursos de historia de la iglesia, ya existía el de la historia de la época de la Reforma y la Conquista. Entonces yo dije, bueno, hagamos una de historia de la iglesia antigua, otra de historia de la iglesia medieval, y por último una de la historia de la iglesia después de la Reforma. Entonces así fue como decidimos hacer la división, pero no es la única división, o sea, fue por razones prácticas que decidimos seguir esa división. Y con esto terminamos esta primera parte, donde solo, como les dije al inicio, solo estamos como introduciendo qué es la historia de la iglesia, por qué estudiarla y cómo es que dividimos la historia de la iglesia.